Buenos días, la clase de hoy vamos a trabajar lo que es la historia de la orientación vocacional. Y para esto vamos a tomar como referencia el primer texto de la unidad, de la orientación examen a la orientación proceso, abordajes teóricos y técnicos en el desarrollo de la orientación vocacional y ocupacional. Este texto abre de alguna manera la discusión para que ustedes puedan un poco conocer, ¿no es cierto?, y profundizar el conocimiento en relación a cómo fue este desarrollo de la orientación vocacional, que tiene sus inicios, obviamente, en una etapa precientífica, pero a los fines, digamos, de la clase vamos a tomar desde la etapa científica de la orientación vocacional, ¿no es cierto?, hasta la actualidad. Lo que vamos a tomar son solo algunos antecedentes, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y después yo le voy a dejar a disposición en el aula virtual un artículo más detallado acerca de esta clase, ¿sí? ¿Cómo la vamos a trabajar? De esta manera. Yo voy a ir pasando filmina por filmina, ¿no es cierto? Y en cada una de las filminas vamos a ir haciendo, digamos, referencia a los puntos fundamentales de esa etapa en la cual estamos desarrollando. ¿Por qué digo etapa? Porque justamente la orientación vocacional a lo largo de la historia tuvo un proceso importante, rico en aportaciones teóricas, ¿sí? Y ligado a un contexto en el cual se iba desarrollando. ¿Por qué digo ligado a un contexto? Porque en función de los cambios del contexto, ¿no es cierto?, se fueron desarrollando las teorías de la orientación vocacional. Entonces podríamos decir que la orientación vocacional y ocupacional tuvo un desarrollo, ¿sí? Y también tuvo ese desarrollo signado por características epocales o contextos epocales. Bien, y en este desarrollo se muestra un desplazamiento, o sea, se puede ver un desplazamiento del interés. En un primer momento de la etapa científica de la orientación, ese interés estaba puesto en la medición, en la predicción y el control, por eso hablamos de orientación-examen. Bien, hacia la orientación proceso. ¿Por qué proceso? Porque a partir de los aportes de las teorías evolutivas, por ejemplo, empezamos a pensar que la orientación vocacional es un proceso de elección. Y en este momento del proceso se hace más foco en la comprensión, en la interpretación y transformación de aspectos subjetivos del desarrollo humano y la resolución de una conflictiva vocacional. Entonces también el desplazamiento está puesto en el sujeto. Y por último, vamos a trabajar sobre lo que es la orientación vocacional en la actualidad. Un poco lo tuvimos trabajando en la primera clase, ¿sí? Hoy en la actualidad o en este contexto actual cobra mucha relevancia justamente los elementos sociales y contextuales que atraviesan la subjetividad de las personas en situación de elección. Entonces la invitación sería que vayamos recorriendo un poco cómo se fue dando este desarrollo de la orientación vocacional, ¿no es cierto?, en el marco de los paradigmas de investigación social educativa, que ya vamos a hablar de esto, en un contexto social económico determinado, que tuvo sus características, en los cuales los objetivos de la orientación vocacional fueron variando también en función de este contexto, la concepción de sujeto y rol del orientador vocacional. Bien, también vamos a hacer hincapié en algunos abordajes teóricos y técnicos. Vamos a iniciar entonces el recorrido histórico de la orientación vocacional y ocupacional en base a los siguientes análisis. Ustedes en las filminas verán de que tienen un cuadro, ¿sí? Del lado izquierdo tienen los ejes de análisis. Los ejes de análisis que vamos a trabajar son los modelos de la orientación vocacional, el contexto en que surge, las características de ese contexto, los objetivos de la orientación vocacional, la concepción de sujeto, el rol del orientador y el abordaje teórico-técnico o los abordajes teórico-técnicos, ¿sí? Estos ejes de análisis lo vamos, digamos, a desarrollar bajo la influencia de los paradigmas, ¿sí? Para hablar de paradigmas vamos a tomar los aportes de las teorías de Kuhn, que en su obra Estructura del conocimiento científico define al mismo como un conjunto de principios o normas investigativas que condicionan de alguna manera la actitud científica de una época. Bien, este conjunto de principios investigativos tuvo incidencia directa en el campo de la orientación vocacional ocupacional. Bien,
Vamos a empezar por la influencia del paradigma positivista, que surge a mitad del siglo XIX y obviamente hasta el día de hoy tenemos la influencia del mismo. El modelo de la orientación vocacional que se desarrolla en el marco de este paradigma es el modelo descriptivo. El modelo descriptivo factorialista actuarial de la orientación vocacional comienza aproximadamente en el siglo XX y fue inspirado en la teoría de rasgos y factores de Frank Parsons. Acá es importante puntualizar, ¿no es cierto?, que la orientación vocacional en Latinoamérica tuvo la influencia de dos corrientes. Una es la de Estados Unidos, que justamente el representante de esta teoría fue Frank Parsons, y otra la europea. Bien, en síntesis, ¿qué es lo que proponía el modelo descriptivo? El modelo descriptivo utiliza para su desarrollo la psicometría. En ese momento el desarrollo de la psicometría era muy importante, ¿sí? En este desarrollo de la psicometría lo que se buscaba era que los test psicométricos evalúen rasgos de la personalidad, aptitudes. Frank Parsons entonces, que es lo que postulaba, que los sujetos difieren en cuanto a rasgos personales, intereses y aptitudes. Todos estos rasgos son medibles y cuantificables, ¿no es cierto? Y justamente se lo podía medir a través de los tests. Y la elección vocacional se encontraba en la interrelación de los rasgos de personalidad, los intereses y las aptitudes de las personas con aquello que las ocupaciones y estudios requerían de ellas. Otra cosa importante en este modelo es el aporte de la psicología diferencial, que se postulaba en ese momento que los sujetos son diferentes y a esas diferencias se las podía evaluar objetivamente, ya que el sujeto no cambiaba y era estable. Y por último, la profesiología, que la profesiología, a través de esta, estaba la posibilidad de describir objetivamente las ocupaciones. La profesiología da nacimiento a lo que son las monografías ocupacionales. Bien, este modelo descriptivo se desarrolla bajo el contexto de la revolución industrial o de la industrialización. El auge de la revolución industrial habría comenzado allá por el siglo XVIII, ¿sí? En la década del 30, es importante más o menos, década del 30 en Latinoamérica, en Argentina, y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se produce un incipiente proceso industrial que favorece la apertura de los espacios para la exportación. Esta situación que implica la necesidad de capacitación de recursos humanos para la industria. De allí, el objetivo de la orientación vocacional era lograr que cada sujeto estuviera en la actividad laboral que con menor esfuerzo obtuviera un mayor rendimiento. Acá podemos ver que la concepción de sujeto entonces era la concepción de un sujeto pasivo, que requería de alguna manera el rol activo de quien orienta, o sea, del orientador. Y este orientador, el rol que tenía era un rol de experto en el manejo de estas técnicas psicométricas que de alguna manera eran importantes a la hora de medir los intereses, las habilidades, ¿sí? Y hacer de alguna manera un pronóstico de la elección ocupacional de la persona. Esta sería como la primera etapa, ¿no es cierto?, que obviamente tuvo muchas críticas, fundamentalmente puesta en esto de que el sujeto no cambia, ¿no es cierto?, que el sujeto era había rasgos del sujeto que se podían medir y del ajuste entre estas características personales, y perfiles, se podría de alguna manera pensar que la persona se iba a desempeñar laboralmente. A partir de la década del 40-50 aproximadamente, inicia el periodo de investigación de la orientación vocacional. Autores como Super, por ejemplo, Donald Super, en la década del 50, en base al modelo actuarial de Frank Parsons, propone el método de desarrollo temático y de extrapolación basado en el autoconcepto de la persona. Este autor expresa que además de medir y comparar aptitudes con características laborales, se debe tener en cuenta las emociones subyacentes del concepto de sí y la relación con las decisiones vocacionales. Donald Super, conjuntamente con Ginsberg, también en la década del 50, introducen el concepto de madurez vocacional,
Por otra parte, Ana Roh, Holland, desarrollan investigaciones relacionadas a las características de la personalidad de los sujetos, ¿sí?, con los aportes del psicoanálisis clínico. Acá también empiezan a aparecer otros aportes teóricos como la psicología evolutiva, la psicología social, entre otros, que permite un marco referencial más amplio para el abordaje de la orientación vocacional. Ahora bien, si vamos a la filmina, tenemos los ejes de análisis de la orientación vocacional bajo la influencia del paradigma interpretativo. ¿Qué significa eso? Que justamente todos estos modelos psicodinámicos que empezaron a desarrollar, ¿no es cierto?, para dar cuenta del objetivo de la orientación vocacional, se hacen en base a la influencia del paradigma interpretativo, ¿sí?, que a nivel de investigación, digamos, en general, el paradigma interpretativo también marca una ruptura con el paradigma, una ruptura epistemológica con el paradigma positivista, y con críticas hacia ese paradigma de investigación. El paradigma interpretativo, también lo denominado, por ejemplo, cualitativo, fenomenológico, humanista, que surge en Europa a finales del siglo XIX, tiene, digamos, su auge acá en Latinoamérica, podríamos decir, con las investigaciones sociológicas entre la década del 60 al 80, y también influye muy fuertemente en lo que son las investigaciones educativas en la década del 80-90. Este paradigma postula o pone el foco en la comprensión de los significados de las acciones humanas, en la comprensión, en la interpretación de la realidad social. Es decir, en la dimensión subjetiva, descripción y comprensión del individual, lo único, lo particular de los fenómenos, más que en lo generalizable y universal del paradigma positivista. En el marco de este paradigma, los modelos psicodinámicos de la orientación vocacional comienzan a posicionarse a partir de la década del 50 y tienen un fuerte desarrollo en la década del 70. ¿En qué contexto de expansión del psicoanálisis y la creación de las carreras de psicología? Bien, en Argentina, la década del 50 coincide que con la creación de las carreras de psicología, los primeros egresados psicólogos buscaban opciones laborales y epistemológicas para el ejercicio profesional. Este modelo que postula que existen otros aspectos ligados a las elecciones, las motivaciones conscientes e inconscientes, que de alguna manera influencian el proceso de elección y describen al sujeto en su profundidad, indagando los motivos de elección. El objetivo o los objetivos de la orientación estaba puesta entonces en la realidad psíquica interna del sujeto. Acá es importante puntualizar que no hay un desconocimiento de que las habilidades y los intereses son relevantes para la elección, sino que podríamos decir de que se complementa y se amplía la visión del sujeto fundamentalmente puesta en su dimensión subjetiva. Acá es importante mencionar que en Argentina un representante de este modelo fue Rodolfo Voslansky, ¿sí?, en la década del 70. Este autor desarrolla una estrategia clínica basada en 3 momentos: ver, pensar y actuar de manera psicológica. El desarrollo de teoría lo vamos a ver en una filmina posterior, ¿sí? Acá solamente lo menciono para que tengamos en cuenta, digamos, que fue un referente muy importante, ¿sí?, que desarrolló sus investigaciones en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Orientación Vocacional, en base a los aportes del psicoanálisis clínico y otros aportes teóricos. La concepción de sujeto, entonces, en este modelo, cambia también, ¿sí?, de un sujeto pasivo que habíamos visto, digamos, en el modelo descriptivo anterior, a un sujeto activo en sus decisiones y protagonista de la elección, ¿sí? Y también aquí el test, si bien no deja de tener importancia, porque como dijimos, este modelo complementa el anterior, sí aparece la entrevista psicológica clínica como un recurso privilegiado de los psicólogos que en este momento, digamos, abordaban la orientación vocacional. La entrevista psicológica o clínica, ¿sí?, era considerada en ese momento y es considerada en la actualidad, ¿sí?, como ese recurso importante para la interacción entre el orientado y el orientador. Después vamos a ver, cuando veamos el tema entrevista, las características de esta entrevista, ¿sí?, y también los momentos en los cuales se la usa en un proceso de orientación vocacional. Esto va a ser un tema para otra unidad. También acá hay que tener en cuenta que surge el auge de los test proyectivos,
las dinámicas grupales, que brindan aportes por una visión más amplia de la conflictiva vocacional. Acá también aparecen desarrollos teóricos de algunos test, por ejemplo, el test de apreciación temática, ¿sí? El test de Philipson, el desiderativo, el de Rorschach, por ejemplo, ¿no? Que constituyen instrumentos diagnósticos importantes que brindan indicadores de peso en relación a la estructura de personalidad y sistema relacional, comunicacional y social de los sujetos.